Y usted lo dijo ya antes, que en nuestras comunidades de fe, por ahí uno ve mucho esto, ¿no? Gente que quizás no se congrega, que deja, etcétera. Recibimos mucha gente herida porque estuvo en otras comunidades de fe ya y tuvo malas experiencias. ¿Usted qué consejo podría darle práctico? ¿Cuáles serían los primeros pasos para una persona que viene herida y de alguna manera le cuesta confiar en la autoridad nuevamente, pero está tratando de hacer el esfuerzo y decir, che, yo quiero realmente, sé que lo necesito, me cuesta horrores, tuve malas experiencias? ¿Qué consejos prácticos podríamos darle a alguien? Bueno, número uno, David, sanar lo ocurrido, ¿sí? Es decir, si verdadera, a ver, en todas estas situaciones, eh, uno tiene que saber que nunca, como en un matrimonio, ¿no? Nunca es culpa 100% del marido o 100% de la mujer. Las responsabilidades están muchas veces repartidas. Puede ser 90-10, 80-20, 70-30, 50-50, pero nunca es 100-0, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escuchar, mm, discernir si es real que la persona viene de una experiencia con una autoridad negativa. Si es así, sanar ese aspecto en su vida, guiarla al perdón, etcétera, etcétera. Pero también saber que si alguien fue manipulado es porque hubo alguien que se dejó manipular. Y ambos dos necesitan ser sanados, ¿sí? Eh, Probablemente, ¿sí? La persona tenga serios problemas de autoestima y necesitamos sanar ese área de su vida, ¿sí? Hay gente que permanece bajo autoridades enfermizas porque necesita que tener a alguien que le diga qué hacer con su vida todo, en todo momento, cuando no solo que, con quién casarse, cuándo tener hijos, si puede ir al baño o no puede ir al baño, ¿sí? Necesitan que le digan absolutamente todo. Y nosotros, líderes, porque otra vez, nosotros, el trabajo de examen tenemos que hacerlo primero nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no tenemos que tener una pastoral directiva en el sentido de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que aconsejar, sugerir, orientar, enseñar con la palabra, pero las decisiones las tiene que tomar la gente, ¿sí? Primero porque si no anulamos su autonomía y el primer principio de un ministerio sano es respetar la dignidad de todo ser humano. Todo ser humano tiene la imago Dei, la imagen de Dios en su vida. Y nosotros tenemos que ayudar a esa persona a que desarrolle, a que asuma esa dignidad y desarrolle gradualmente cada vez más autonomía. Tenemos que enseñarle los principios de la palabra para que pueda tomar sus propias decisiones sabiamente, ¿sí? Pero además es una manera también de protegernos a nosotros, porque yo soy un ser humano y me puedo equivocar diciéndole a Josías, mirá, Josías, tenés que invertir en tal negocio, porque mirá, en este momento pastores que se han metido en líos que les destruyeron la iglesia con esto de los negocios piramidales, Piramidales. ¿sí? Y que lo hicieron con buena intención, se creyeron el espejito de colores de que ese negocio los iba a enriquecer a ellos, les iba a dar recursos para el reino, para la visión, para la iglesia, y la metieron a doña Rosa, a don José en eso mismo. De pronto el negocio se descubre que es un negociado, explota por el aire y el que paga los platos rotos es el pastor y la iglesia, porque don José y doña Rosa no van a decir, uy, pastor, qué macana, mire dónde invertimos y nos estafaron. Va a decir, usted me dijo, pastor, y yo le confío a usted. ¿Sí? Digo esto como en cualquier otro aspecto. Vos me dijiste con quién me tenía que casar. Vos me dijiste que hiciera tal o cual cosa, ¿sí?
que estudiara tal o cual carrera. Resulta que soy un frustrado porque esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces nosotros tenemos que aconsejar, orientar, enseñar, sobre todo a desarrollar gente que pueda decidir en Cristo sabiamente. Eso lleva tiempo, eso lleva enseñanza, ¿sí? Es mucho más fácil decirle, andá, tomá, vení para acá, hacé. eh, es mucho más fácil dar órdenes, ¿no? Pero la gente no es ganado. La gente son almas preciosas que Dios nos dio, ¿no? Eh, y en este sentido, vieron ahí en el libro de manipulación, cito lo de Ezequiel 13, ¿no? De las profetisas que ponían vendas mágicas, velos mágicos, que cazaban las almas, ¿sí? Para controlar a la gente y que afligían a la gente, ¿no? Cuatro estrategias de manipulación, y para los que nos escuchan, para que puedan discernir, ¿no? La primera, vendas mágicas, la palabrita ahí en el hebreo se puede traducir vendas, como se puede traducir también almohadones. ¿Sí? Es la palabra, creo que es la palabra keset, ¿no? Almohadón. Y una de las formas de manipular es adormecer. Eh, no es casualidad que los enemigos de la iglesia, Marx, hayan dicho que la religión es opio de los pueblos. Pero la intencionalidad de Dios no es adormecerte, la intencionalidad de Dios es despabilarte, despertarte, animarte, levantarte, desatar tu potencial para que avances en la vida, ¿no es cierto? Pero la intención de aquellas mujeres profetizas, no paganas, profetizas del pueblo de Dios, era adormecer a la gente, ¿sí? Se trata de, en lugar de liberar a la gente en su autonomía, mantenerla como un pueblo pasivo que dice sí Carlitos, sí Carlitos, sí Carlitos, ¿no? La segunda estrategia son los velos mágicos, dice Ezequiel 13, ¿no? Y son velos trabajados, ¿no? Dice, para la cabeza de todos, ¿no? Y una de las principales técnicas de manipulación dentro del ámbito religioso es anular el juicio crítico de la persona, ¿no? La capacidad de análisis. Para que nadie me malinterprete, juicio crítico y actitud de crítica son dos cosas diferentes. El juicio crítico es la capacidad que nosotros como pastores tenemos que estimular en la gente, de analizar, de evaluar, de pensar, de pensar. Dice Pablo que los de Berea, ¿sí? Cuando lo escuchaban, iban a sus casas a analizar si lo que había dicho era de Dios o no era de Dios. Ahora, no estamos hablando de Pirulito, estamos hablando del apóstol, ¿sí? Eh, pero los elogia por esa actitud. Entonces, eso es juicio crítico. Actitud crítica es una actitud negativa de mi corazón, de señalar a los demás. No es pensar, no es analizar, no es evaluar, sino criticar a los demás. El juicio crítico es algo que debemos estimular, sobre todo para que la gente lo pueda aplicar dentro de la iglesia, pero también fuera, que nuestros jóvenes no tengan miedo de estudiar cualquier carrera en la universidad, sabiendo que pueden evaluar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y no, como muchas veces ha ocurrido, decirle a los jóvenes, no estudies porque ahí te van a enseñar tal cosa y te van a enfriar. Bueno, si una universidad enfría a nuestra gente es porque los hemos formado mal. Porque nosotros tenemos que mandar a nuestros jóvenes a esa universidad a calentar a la universidad, no a ser enfriados ellos, ¿no? La otra cosa que dice ahí Ezequiel es que dice, usa una figura como de la trampa con la que se caza un animal, ¿no? Cazas de almas, como una jaula en la que atrapan a los animales, ¿no? A los pájaros, etcétera, las aves. Y esto tiene que ver con una codependencia enfermiza con el líder. ¿Sí? El verdadero líder cristiano conduce a la gente a Cristo, no a sí mismo.
Por supuesto que como el líder, la gente lo va a seguir, pero hay que ser altamente cuidadoso con crear en la gente dependencia de uno. Juntos, líder y liderado, tenemos que crecer en dependencia de Dios y en una interdependencia sana unos con otros, ¿sí? Pero cuidado con la codependencia enfermiza del líder. Y esto se hace, muchachos, eh, a través de, y otra vez, yo siempre pienso lo mejor, ¿no? No creo que haya una intencionalidad, pero el peligro de un espíritu de seducción en el líder sobre la gente y la seducción sobre uno mismo o hacia uno mismo. Y yo he atendido gente que ha sido literalmente hipnotizada por ese espíritu de seducción. Y están tan, ¡ah, qué maravilla! Que ni siquiera pueden decir esto es de Dios, no es de Dios. Lo que se me está enseñando está en la Biblia, no está en la Biblia. ¿Sí? Y por último, la cuarta estrategia que se da en el ámbito religioso dice que afligían a la gente diciéndole con culpa, ¿sí? Diciéndole que cosas que estaban bien, a los que no tienen culpa los afligían. Y dice, y alentaban al malvado. ¿Sí? Entonces, tanto la culpa como el libertinaje son herramientas de manipulación. Yo los puedo manipular a ustedes haciéndolos sentir siempre culpables, 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 y los puedo manipular a ustedes diciendo, bueno, chicos, hagan, Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pueden vivir como se les ocurra, etcétera, etcétera. ¿Sí? De las dos formas, y ustedes, qué bárbaro, este líder sí que me gusta, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las estrategias que tenemos que discernir, ¿no? Pero tenemos que enseñarle a la gente a discernir. Primero que está permitido discernir, darles permiso para pensar. Y segundo, enseñarles cómo pensar. Esta es otra cosa, perdón, y no monopolizo mal el diálogo. Pero yo digo, cuando me preguntan, ¿no? Yo enseñé muchos años en el seminario y en cursos de posgrado en otros seminarios. Eh, ¿qué, ¿Cuál para mí es la materia más importante? Yo digo siempre esto. Yo la única materia obligatoria que pondría en un seminario, una sola obligatoria, todas las demás optativas. ¿Sí? Es decir, que el estudiante se pueda servir como en un tenedor libre, pero una obligatoria para todos. Es cómo pensar bíblica y teológicamente. Porque las problemáticas cambian continuamente, al menos en su formato, pero si yo no sé pensar, yo les digo a ustedes, miren, chicos, frente a este problema, sí, no sé, frente a una determinada problemática, ustedes tienen que saber que esto está mal porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Y eso está muy bien. Pero ustedes saben cómo resolver esa problemática. Pero resulta que hoy aparece una problemática nueva y si ustedes no saben cómo pensar teológica y bíblicamente, no van a tener respuesta. Van a necesitar siempre que alguien piense por ustedes. No van a tener respuesta frente a esa problemática. Entonces nosotros tenemos que enseñar, obviamente, a los pastores que no saben pensar bíblica y teológicamente, en su inmensa mayoría, porque nadie les enseñó, porque en los seminarios te enseñan, no sé, de todo menos a pensar. Pero también tenemos que enseñarle a la gente para que no sean víctimas, entre otras cosas, no solo por esto, para que no sean víctimas de manipulación y sobre todo para que sepan vivir en la vida de todos los días, para que cuando toman sus decisiones, ¿sí? No se equivoquen o no dependan excesivamente de un líder, que puedan pedir orientación, consejo, porque en la abundancia de consejeros está la sabiduría, pero no dependencia, ¿no? Perdón que me extendí. Es una masterclass, pastor, pero esto está para hacer, gracias, gracias. Cada palabra, cada consejo lo tomamos
ya tenemos que cerrar por el tiempo. Yo le quiero hacer una más, y con esta, si quiere, Sí, sí, cerramos. sí, Es decir, sí, lo que una ustedes más. quieran. Yo me crié en un ambiente donde hubo muchos pastores, mucha gente que amaba mucho al Señor, y escuché constantemente esta frase. Mira, la autoridad es un lugar, una posición de soledad, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Obviamente hoy con los años, y la escucho como que hay un eco de esa frase, y vi en el correr de estos años de viajar la iglesia en Argentina y otros lugares, que quizás no se lo verbaliza, pero interiormente se tiene como que la autoridad está ahí arriba, y de soledad. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Qué nos podría decir? Maravillosa la pregunta, Josías. Eh, a ver, déjenme ordenar un poquito la cabeza las ideas, pero número uno, al decir uno o dos, no estoy hablando de orden de jerarquía o de importancia, sino lo que me va viniendo eh, para compartir, ¿no? Número uno, eh, cuando yo hago clínicas pastorales con la iglesia, soy uno de los líderes de Argentina Oramos por Vos, donde hacemos retiros pastorales todo el año, 7, 8 retiros regionales, retiro nacional. Eh, Hasta hace unos meses era uno de los coordinadores del Consejo de Pastores de Buenos Aires, donde hacíamos actividades también para pastores, así que, y el 90% de mi ministerio está orientado a pastores, no a mi congregación local. En todos esos tipos de encuentros, siempre, en la mayoría, terminamos con una hojita de evaluación preguntándole a los pastores cuál es su mayor necesidad para poder desarrollar herramientas, programas, actividades que respondan a lo que ellos están sintiendo, porque uno puede pensar que la necesidad es una, pero en realidad la gente tener otra necesidad sentida, ¿no? Siempre, 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 siempre el 90% de los pastores dicen lo peor del ministerio es la soledad ministerial. Eh, Así que, primera cosa, describiste no solo una realidad, sino un grave problema. Y si es un grave problema, no tenemos que aceptarlo como una realidad que tenemos que seguir viviendo. Si el 90% de los pastores sufren la soledad, entonces ese es un problema que tenemos que resolver, no aceptarlo. El liderazgo es solitario. Número dos, dicho esto, y hablando de la temática que ustedes vienen desarrollando y que estamos tratando también en esta charla, todos, excepto Dios, tenemos que estar bajo autoridad. Absolutamente todos. El único que no está bajo autoridad es Dios. De ahí para abajo, todos necesitamos estar bajo alguna autoridad. Por lo tanto, si yo soy pastor en una iglesia, debo encontrar, ¿sí?, alguien que sea mi autoridad espiritual. Alguien a quien yo le reconozca autoridad espiritual, ¿sí? Alguien sano, obviamente, a quien yo pueda recurrir, a quien yo pueda rendirle cuentas, frente a quien yo pueda ser corregido, quien me pueda alimentar, me pueda desarrollar, pueda desatar mi potencial. Entonces, muchos pastores sufren la soledad porque no están bajo ninguna autoridad, no tienen a quién recurrir, se tienen un problema con los hijos, con la esposa, eh, tienen problemas en la congregación y están solos.
Muchas veces no lo pueden compartir con un colega porque a veces los colegas no guardan reserva y desparraman que fulano de tal tiene un problema con la mujer, que tiene un hijo en droga, que la iglesia se le está dividiendo y de pronto el hombre abrió su corazón ante un consiervo y todo el mundo está enterado de su problemática, ¿no? Entonces, muchos pastores sufren de soledad. Yo siempre les digo así, si vos te sentís solo, ¿porque querés? Si estás solo es porque querés, porque no puede ser que ninguno te venga bien. No hay ningún ministerio al que vos le puedas reconocer autoridad espiritual. No, esperá. Si es así, el problema lo tenés vos. ¿Qué problema tenés con la autoridad que no reconoces autoridad? ¿Sí? Y estás solo porque no tenés una autoridad sobre tu vida. Segundo, tercer punto, tenemos un paradigma. Ayer estaba justo escribiendo el mes que viene, en mayo, estoy en Italia, tengo que dar una charla en un encuentro de ministerios apostólicos del mundo, de diferentes naciones del mundo, y me pidieron que hablara de las nuevas generaciones, ¿no? Así que eh, tengo que hablar de ustedes dos, José y David. Y eh, tenemos un paradigma establecido, tenemos un par de paradigmas muy equivocados, ¿no? en esto. Uno es, a ver, ustedes que son líderes tan preciosos, tan sanos, ¿no? Eh, a David no lo conozco tanto, pero hemos tenido lindos momentos allá en El Dorado cuando ellos me invitan a ministrar. Pero a José lo tenemos regular, lo tenemos alquilado, ¿no? Él dice que es, que es pastor de Florencio Varela, pero es mentira, lo tenemos alquilado en la iglesia del centro. A su mamá ya le voy a decir cuántos millones de dólares vale el pase para que nos venga Messi a la iglesia del centro. Pero una de las cosas que más valoro de Josi y que toda la gente de mi iglesia me dice de él es lo sano de su liderazgo, ¿no? Obviamente lo más llamativo, lo más destacable es su ministración, los resultados de su ministración, la gente que es sanada, su enseñanza, su prédica, las palabras que Dios le da, etc. Eso es lo más llamativo. Pero detrás de eso hay un hombre sano, ¿sí? Que no necesita manipular que no necesita, bajo perfil, parece que él mismo desanimara la sanidad, ¿no? Y eso es lo que glorifica. La gente no sabe que eso es lo que glorifica a Dios y le abre la puerta a Dios para decir, wow, acá me están dando todo el crédito a mí, ¿sí? Nadie necesita torcerle el brazo a la gente con efectos especiales, con nada. Me están dando pista libre para que yo aterrice con mi poder, con mi unción, ¿no? Bueno, entonces, ustedes que son dos líderes jóvenes, pero dos líderes sanos, ¿sí? Un principio teológico muy importante. El Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo, y nada más y nada menos que de la máxima revelación que es Cristo Jesús, ¿sí? Y Cristo Jesús cabeza y Cristo Jesús cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas de las distorsiones, aún en el liderazgo, están ligadas a formatos del Antiguo Testamento que son del antiguo pacto y que son ejemplos, que sirven de enseñanza, que a mí me encanta predicar sobre Elías y sobre Moisés y todo demás, pero mi modelo de liderazgo, volviendo a nuestro tema, no es Elías, no es Moisés, mi modelo principal de liderazgo es Jesús y luego los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, el paradigma de liderazgo en el Antiguo Testamento es unipersonal. Es el siervo de Dios, el ungido de Jehová, el gran hombre de Dios,
solitario. ¿Sí? Entonces, Elías, después de un avivamiento donde liquida las fuerzas de Baal y todo el pueblo se vuelve a Dios, cae en una depresión porque está solo. Él mismo dice, solo yo he quedado. 2 veces repite esa frase. No, Elías, no. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. ¿Sí? El modelo de Moisés con un liderazgo también unipersonal, aunque tenía a Aarón allí, Moisés en ese sentido es el más potable. ¿Sí? ¿Por qué? Potable en el sentido de anticipado a la época. ¿Por qué? Porque Dios le dice, agarrá a 70 e impartirles tu misma unción de liderazgo. ¿Sí? Y porque dice que levanta a Josué, ¿sí? Y a otros jóvenes, dice el texto. ¿Sí? Josué, que es el líder levantado por Moisés, no hace lo mismo. Y eso es grave, porque el versículo probablemente más repetido por nosotros, que tenemos los cuadritos en las paredes de nuestra casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Maravilloso, extraordinario para esa parte del versículo. Pero el versículo comienza diciendo, escogeos vosotros a quién van a adorar, si a Dios, ¿sí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben cuál fue el resultado de la falta de influencia de Josué como líder? Que no levantó a nadie como sucesor o como nueva línea de liderazgo. Y lo que siguió fue jueces. Una historia dramática de un pueblo que vivió ciclos de ataduras, de pobreza, de opresión, y la razón, 2 veces lo dice Jueces, es porque como no había rey, esto es liderazgo, cada uno hacía lo que se le ocurría. Por un líder, Josué, liderazgo es influencia. ¿Sí? Por un líder que no fue capaz de levantar líderes, y dice el texto que cuando muere Josué y los ancianos, se terminó la historia de fidelidad a Dios. ¿Sí? Entonces, no levantó jóvenes para lo que venía. Él, yendo al tema, el liderazgo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que debe ser mi primera aproximación a tomarlo, es en equipo y multigeneracional. En equipo y multigeneracional. Es decir, miren chicos, ustedes lo saben mejor que yo, ustedes me lo tienen que enseñar a mí. Entre un chico de 10 años y un chico de 15, 10 años y 15, dicen los expertos, ya hay 3 generaciones tecnológicas, que es mucho más que tener un aparatito más nuevo. ¿Sí? Son 3 cosmovisiones, perspectivas de la vida diferentes. Un día yo estaba enseñando y me mandé una enseñanza que yo creía que era maravillosa. Me agarró un chico de 14 años a la salida y me dijo, Pastor Carlos, le quiero decir algo. Sí, yo lo escuché atentamente, pero no entendí nada. Y ahí tomé conciencia cruda que la distancia generacional que hay entre ese pibe de 14 y yo. Y que ese pibe de 14 necesita un pastor de 20. Y que el pibe de 20 necesita un pastor de 30. Y que el de 30, que está viviendo otras realidades, necesita un pastor de 40 que las haya vivido, pero que esté cercano a él. Y que el de 40, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a Pablo, Silas, Timoteo, Tito, Filemón, vemos a Aristarco, innumerables, Apolo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy solo es porque quiero. No tengo autoridad arriba mío,
a quien recurrir en mis necesidades, en que me aconseje, que me oriente, que libere mi potencial, no solo para lo malo, que libere mi potencial, que me oriente para desarrollar mejor mi ministerio. Y no levanto pastores al lado mío. Y por lo tanto no trabajo en equipo y sufro la soledad. ¿Sí? Entonces, no lo digo como un modelo a seguir, solo lo digo como una ilustración que lo que estoy enseñando o lo que estoy compartiendo es lo que yo vivo. Yo tengo 67. Ustedes pueden decir, no parece, pastor. Díganlo, por favor. No No parece, parece. pastor, para nada. Ay, En gracias, lo más chicos, mínimo. gracias. Gracias. Yo tengo 67. Mi señora es 7 años más joven, pero digamos, vamos a ponerme yo en los 67 con ella. Daniel y su esposa tienen 60. ¿Sí? Sebastián y su esposa tienen 47. Después tengo 4 parejas de pastores juveniles que originalmente eran pastores juveniles, ahora son pastores de toda la iglesia, que están en los 30, de los 30 a los 40. Y ahora, ¿sí? En este segundo semestre del año voy a empezar a trabajar con chicos de 20 años, de 20 a 30, para levantarlos como la nueva generación pastoral de nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces, yo trabajo en equipo con todos ellos. Yo no tomo decisiones. Ellos me reconocen lo que se llama primo inter pares. Digamos, pero yo nunca uso eso como un atributo para tomar decisiones unilateralmente. ¿Sí? Ellos reconocen mi autoridad, ¿sí? pero yo les reconozco a ellos la misma autoridad y le hago a la iglesia reconocer la autoridad que ellos tienen como pastores. ¿Sí? Entonces, la soledad es un mal. Esto es como los que creen que, como Jesús dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra. Tenemos que cruzarnos de brazos y decirle a la gente, a los pastores, bueno, ustedes no van a ser reconocidos en su propia iglesia. No, eso es un mal. Claro. Jesús lo declaró como una cosa negativa. ¿Sí? Y la soledad es un mal. ¿Sí? La tenemos que resolver, entre otras cosas. ¿Sí? Número 1, tener un pastor que te pastoree. Número 2, levantá equipo pastoral. ¿Sí? Y número 3, tener amistades. Tal cual. No sos un extraterrestre porque sos pastor, querido pastor que nos está viendo. ¿Sí? Los yanquis, que tienen estadísticas para todo, dicen que el 70% de los pastores norteamericanos, y casi lo mismo acá estaríamos un poquito mejor, pero casi lo mismo en Argentina, 70% dicen que no tienen ni un solo amigo. Es mucho. ¡Wow! Sí. Pero ¿qué evangelio estamos entendiendo que no podemos tener amigos? ¿Sí? Pastor, bueno, tenemos que cerrar. La verdad que ha sido como Tenemos un para hacer lujo. como 3 episodios con esto. Sí, no, es tremendo. En realidad es como lo que decía hoy, se me ocurren tantas cosas que pareciera que nos queda por hablar, ¿no? Y nos queda corto, pero ha sido un lujo poder tenerlo, poder escuchar de su sabiduría, y la verdad que me da ganas que en otra oportunidad lo podamos Cuando repetir. gusten, chicos, cuando gusten. Siempre es un gusto escucharlo, ¿no? Lo que más quiero es apoyar ministerios tan sanos y bendecidos como los de ustedes. Así que si en algo yo Gracias. puedo contribuir con un granito de arena, una charla, lo que sea, cuenten conmigo, porque de verdad confío mucho en gente como ustedes dos, y valoro lo que Dios está levantando en líderes tan preciosos como ustedes dos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, pastor. Y bueno, hoy nos vamos a despedir de esta manera, agradecidos al pastor Carlos, que estuvo en la amabilidad de compartir con nosotros. Esperamos a todos los que
escucharon esto o vieron este episodio, esperamos que pueda haber bendecido sus vidas y también confiamos que si hay gente quizás herida por la manipulación, etcétera, que se atreva a darse una oportunidad, vale la pena, la iglesia vale la pena, ¿no? Este podcast se llama Iglesia y nosotros creemos que la iglesia es un diseño de Dios, creemos que Dios la soñó, vela por la iglesia y nosotros amamos y celamos la iglesia, así que agradecemos de todo corazón que puedas estar conectado ahí y gracias una vez más al pastor Carlos que tuvo la amabilidad de acompañarnos en esta oportunidad. Sí, No sé, pastor, si quiere cerrar con una oración el pastor por ahí. ¿Cómo sería no? genial. ¿Cómo no? Padre, muchísimas gracias Gracias. por este espacio, por estos jóvenes siervos tuyos. Gracias. Señor, honro sus vidas y sus ministerios. Les reconozco autoridad. Gracias por cómo los estás levantando, usando, Señor, y gracias por amar lo que vos más amás, que es tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Señor, oramos por, como decía David recién, por aquellos que puedan estar heridos Sí, por un Jesús. mal uso de la autoridad, que tengan la sabiduría de entender que el mal uso, el abuso, no significa el aislamiento, o no debe significar el aislamiento, no debe significar el no congregarse, el no buscar una alternativa sana. Que busquen de vos, Señor, y que se acerquen a otra congregación, a otros ministerios, para poder ser definitivamente sanados y sobre todo para poder activarse en el propósito tuyo para sus vidas, en el marco del cuerpo de Cristo, de la familia espiritual. También oramos por los amados pastores. Gracias porque has puesto en Argentina preciosos siervos y siervas de Dios, la mayoría de ellos, Señor, aún sin haber tenido las oportunidades que desarrollan ministerios sanos, equilibrados. Señor, gracias por sus vidas. Señor, los cubrimos, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por aquellos otros que precisamente por la falta de oportunidad de ser sanados, tal vez están desarrollando algunas prácticas que sin quererlo no bendicen, dañan, lastiman, que los traigas a la luz, Señor, que los traigas a la luz, que puedan ser, Señor, corregidos en eso y puedan desarrollar un ministerio, puedan ser sanados y desarrollar un ministerio sano, Padre Celestial. Y oramos reprendiendo a Satanás en el nombre de Jesús, atándole, no tenés parte ni derecho ni memoria con la iglesia de Cristo, diablo, y ahora echamos fuera del cuerpo de Cristo a los falsos profetas, a los malintencionados maestros y pastores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, deshacemos las obras del diablo y en el nombre de Jesús entronizamos en este día a Cristo como cabeza del hogar, como cabeza de la iglesia, como máxima autoridad de la iglesia, como el gran pastor. Señor, te entregamos nuevamente el pastoreo de tu iglesia en Argentina a vos. Y bendecimos, Señor, este espacio, Eclesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias de vuelta y bueno, saludamos a toda la gente ahí del otro lado. Gracias por estar conectado ahí. Seguramente nos veremos en un próximo episodio.